Y vamos a tomar contacto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Gobernador, muy buenos días. Nos escucha, lo saluda Tamara Bella y Majo Sarasola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. ¿Qué tal, gobernador? Bueno, para comenzar, ¿no? esta charla, cuéntenos un poco cómo va con respecto al plan de vacunación en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que en el último tiempo el avance fue muy acelerado, esto viene pasando hace varios meses ya, con lo cual tenemos cubierta, mirá, para que tengan una idea de proporciones, la población mayor a 18 años en la provincia son aproximadamente 12 millones de personas y tenemos 11 millones de vacunados con primera dosis, que es casi el total, digamos, incluso una proporción mayor a lo que pasa en otros países con la población que se puede vacunar. De esos 11 millones, ya más de 6 millones tienen la segunda dosis, o sea, largamente más de la mitad, y estamos vacunando aproximadamente 150.000 personas por día, con segunda dosis sobre todo, y esto nos permite pensar que en 10 días son 1,5 millones de vacunas, y así sucesivamente. Así que muy prontito vamos a tener a los 11 millones que recibieron ya una primera dosis, siempre y cuando recibamos las segundas, todos vacunados. Y lo otro que está ocurriendo es que estamos haciendo operativos en muchos puntos de la provincia, donde por el difícil acceso, por la situación socioeconómica, quedó gente sin vacunar, así que tenemos micros, tenemos en estación de tren, tenemos diferentes dispositivos para que la vacuna le llegue a todos y a todas. Vos pensás que la provincia de Buenos Aires tiene 300.000 kilómetros, 17 millones de habitantes, la verdad que es una situación poblacional, demográfica, de extensión muy grande. Y al mismo tiempo, obviamente, que se va avanzando con esto, estamos vacunando a los menores de 18 que tienen alguna enfermedad previa que lo hace de riesgo. Eso ya lo hicimos en primera dosis a todos los inscriptos y ahora estamos avanzando con la segunda dosis rápidamente. Así que, bueno, avanza muy bien. Y eso se refleja en los casos, porque el día de ayer tuvimos, después de muchísimo tiempo, menos de 1.000 casos. La semana pasada 1.100 casos por día y veníamos de tener hace 15 semanas 12.000 casos por día. Así que cayó un 90% la cantidad de casos. Eso es una política pública. Esa es la vacuna que le llegó a muchísima gente y eso nos permite ir saliendo de esta situación de contagios. Gobernador, Tamara lo saluda, un placer por supuesto. Y bueno, 11 millones de vacunados, ¿no? El 90% de la población ya con la primera dosis y unos 150.000 vacunados por día. ¿Esto lo que pretenden hacer es continuar ascendiendo o van a vacunar a 150.000 aproximadamente por día? Y depende de la disponibilidad de vacunas. Ahora que llegaron más vacunas, hay veces hemos dado 800.000 turnos, así que depende obviamente de la asistencia y de la cantidad de vacunas disponibles, pero es un ritmo, vos fíjate, la mitad de lo que se vacuna en el país, lo que hacemos en la provincia de Buenos Aires aproximadamente. Obviamente lo tenemos que hacer, a veces comparan con la ciudad de Buenos Aires, pero la ciudad de Buenos Aires para nosotros sería un municipio más, con 3 millones de personas y tenemos 135 municipios. Y hoy también tenemos este programa de vacuna libre, que todo aquel que con su documento tenga dirección en la provincia de Buenos Aires se acerca a un vacunatorio y recibe la primera dosis. Eso nos permite, bueno, completar a aquellos que por un motivo o por otro no han recibido la vacuna. Y esto es importantísimo porque hubo un momento donde en la Argentina teníamos a buena parte de la oposición y a parte de los medios opositores diciendo no te vacunes, la vacuna es mala, es veneno, cosas así, lo cual todavía nos lleva a tener que hacer un esfuerzo para que le llegue la vacuna a todos. Le llenaron la cabeza de ideas contrarias a la vacuna, pero por suerte de la población objetivo hemos logrado romper esa idea y bueno, y por eso se vacunó tanta gente, ¿no? Gobernador, bueno, recién estaba hablando justamente de esas personas que todavía no se han vacunado, pero bueno, teniendo en cuenta lo que nos contaba, 11 millones que ya tienen una primera dosis, 6 millones que tienen las 2 dosis, estas otras personas que, bueno, todavía no se han vacunado. Más allá de todo este panorama, ¿ustedes están pensando en algún programa para aplicar ya una tercera dosis? Mira, eso ha pasado en algunos lugares donde la vacunación fue muy temprana, porque las dosis funcionan como una suerte de refuerzo.
La verdad que la inmunidad, para decirlo en números gruesos, cuando uno no está vacunado ni se contagió, está protegido al 0%. Cuando se le da la primera dosis de las vacunas que tenemos en la Argentina, porque hay otras como la Sinovac que se aplicó en Chile, o otras que no son tan eficaces con la variante Delta, pero por suerte las vacunas que hemos dado en la Argentina son muy eficaces y la protección sube de 0 al 80%. Después la segunda dosis genera una inmunidad mayor, pero sería algo así como del 80 al 90%. Es un adicional mucho menor que la primera dosis. Así que lo primero que hay que lograr es la primera dosis. Por suerte la inmunidad dura y dura en el tiempo. Incluso hay algunas vacunas como la AstraZeneca que se demostró que no conviene dar la segunda dosis, como se hacía al principio, a los poquitos días de la primera. Que para que la inmunidad sea mayor conviene esperar y por eso la segunda dosis se da entre 2 y 3 meses. Así que cada vacuna tiene su peculiaridad. Se ha descubierto con alguna vacuna, como es el caso de Pfizer, dicen algunos que la tercera dosis es buena después de unos tantos meses que todavía no han transcurrido en la Argentina. Así que hay que ver para cada vacuna en particular y también para estas variantes, que resultó que, por los estudios que he visto, la Pfizer, por ejemplo, es menos eficaz que la AstraZeneca para la variante Delta, que por suerte no ha entrado todavía a la provincia demasiado por los cuidados que hemos tomado. Por eso hay que agradecer a todos los que viajan al extranjero, que cuando vuelven guarden la cuarentena, porque si no lo hacen podemos tener circulación comunitaria y sería muy irresponsable que unas poquitas personas nos generen un desastre para millones, ¿no? Así que bueno, nosotros tomamos medidas para que Delta no entre, pero además los estudios que hay sobre las vacunas que tenemos es que son muy eficaces, aún con primera dosis, con la variante Delta. Son todas cosas muy técnicas. Lo que hoy podemos ver son los resultados. Los resultados es que hace 15 semanas teníamos 12.000 casos por día y ahora tenemos 1.000. Eso es 1.100. Eso es producto de la vacuna. Sí, política pública que hace que el virus no circule tanto. Gobernador, sabemos que realizaron y van a realizar importantes obras también. ¿Usted cuál cree que son las principales necesidades en la provincia de Buenos Aires? Mira, esto es muy claro. Nosotros recibimos la provincia de Buenos Aires con graves problemas porque durante la época pasada, y no quiero hacer proselitismo con esto, pero durante los 2 primeros años del gobierno Vidal, se hizo obras, sobre todo en el 2017, que era un año electoral, después se interrumpió todo. Entonces eso llevó a graves déficits de infraestructura en cuestiones claves como la salud. En términos de salud, los hospitales se caían a pedazos, había hospitales que no se habían ni siquiera inaugurado y que estaban casi por terminar. Esto por una cuestión política, no querían terminar los hospitales aunque estuvieran al 90%, para no decir lo que los había hecho el gobierno de Cristina. Bueno, todas pavadas, porque la verdad que uno tiene que venir acá a invertir en salud, no importa quién empezó la obra, hay que terminarla. Nosotros hicimos 180 obras prácticamente en salud, en medio de la pandemia, obviamente, pero además abrimos 5 hospitales, de esos que estaban sin terminar, y 8 hospitales modulares más que nos permitieron que a nadie le faltara ni una cama, ni un respirador, ni atención médica cuando vino la pandemia. Después también en educación teníamos las escuelas muy rotas. Le podés preguntar a cualquiera de la provincia de Buenos Aires que la escuela pública en 4 años no se invirtió un peso en infraestructura. Nosotros ya llevamos 3.200 obras para arreglar en mantenimiento, pero también en ampliación de escuelas públicas en la provincia de Buenos Aires y 50 escuelas nuevas. Eso lo hicimos en medio de la pandemia. Después rutas, caminos rurales, también inversión en puertos, también en vivienda. El gobierno anterior había dejado de hacer vivienda en la provincia, eso también genera mucha presión porque hay necesidad de vivienda, a veces porque no alcanza a cualquier sueldo, aún siendo un buen sueldo para comprar la casa propia, pero ni hablar de los sectores populares que tienen problema habitacional y eso termina después en ocupaciones, etcétera, que hay que evitar haciendo vivienda y dando crédito. El gobierno anterior dio crédito UBA. ¿Se acuerdan ustedes? Un desastre, ¿no? Prometieron créditos que después se volvieron impagables. Así que ahora volvió el crédito, volvió la vivienda, estamos haciendo muchísima inversión. Por eso, en todos estos rubros
agua y cloaca, que habían dicho, bueno, vamos a invertir en agua y cloaca, nada. Entonces, bueno, hubo que poner en marcha y este año tenemos uno de los planes de obra pública más grandes de las últimas décadas y que se viene realizando. Hoy veía, por ejemplo, una licitación que se abrió para la circunvalación en Bahía Blanca, el problema del agua en Bahía Blanca, los problemas que tienen que ver con cada distrito de la provincia de Buenos Aires, atenderlos con un plan de infraestructura que llegue a la gente, ¿no? Totalmente, gobernador. Y bueno, hace un mes, ¿no? Se inauguró el tramo de la Ruta 11 desde la localidad de Lavalle hasta Mar de Ajó. Y bueno, mi consulta es, ¿cómo continúan estos planes de obras públicas con respecto a las rutas? Bien, en el caso de la Ruta 11, una ruta muy esperada, Sí. muy postergada también y varias veces prometida, nosotros la estamos terminando, vamos tramo por tramo, seguimos trabajando en el siguiente tramo, pero también la Ruta 56 en esa zona. Esto permite que la costa atlántica tenga menos accidentes, esté mejor con temas de tránsito y obviamente para la gente que esperemos que con la vacunación avanzando vaya a veranear ahora, tengamos toda esa obra muy avanzada y mucha terminada. Después también tenemos la Ruta 4, que es ruta del conurbano, la Ruta 6, también otra obra tremendamente abandonada, la autopista Presidente Perón, que es una ruta que se viene prometiendo hace décadas y la estamos haciendo junto con Catopodis, con el gobierno nacional. Después tenemos la Ruta 51, la 41, tenemos obras en vialidad, la verdad, muy esperadas, muy postergadas, algunas son convertir en autopista, como es el caso de la Ruta 7, que otra promesa que no cumplió el gobierno anterior, que lo estamos haciendo nosotros. Yo simplemente lo marco porque yo no prometí esas rutas. Después de toda esa experiencia, tantas promesas incumplidas, simplemente las anunciamos cuando realmente las estamos haciendo. Muchísima obra en vialidad. También me olvidé de decir el tema hidráulico, ¿no? Que son obras que la provincia de Buenos Aires, tal vez en el conurbano no se conocen tanto, excepto por las inundaciones, cuando es canalizar o cuando es dragar algún río o algún canal o algún hecho que produce algún tipo de inundación. Pero en el caso de la provincia de Buenos Aires hay obras muy esperadas, como es el caso del Salado, como es el caso del río Salado o del río Luján, obras carísimas, históricas que estamos haciendo nosotros en nuestro gobierno y que esto permite varias cosas, que se dejen de inundar algunas localidades, pero también que sea más productiva la tierra, porque obviamente que los terrenos que están al lado de los ríos donde se inunda no sirven tampoco para la producción y necesitamos fomentar la producción y el empleo y esto requiere desde este tipo de obras a planes que tienen que ver con crédito desde el Banco Provincia, planes de asistencia y ayuda durante la pandemia y ahora de potenciar e impulsar todo lo que tiene que ver con la recuperación productiva en la provincia. El otro día en el Día de la Industria nos juntamos con muchísimos empresarios pymes a los que le mostrábamos la batería, les dejaba un librito con 45 hojas con los diferentes planes que hemos lanzado en este poco tiempo y los que vamos a lanzar prontamente en la recuperación y la reconstrucción de la provincia después de la pandemia y después de la etapa anterior, porque muchos me dicen, ¿qué quieren hacer con todo esto que están planteando? ¿Volver a antes de la pandemia? No, antes de la pandemia estábamos mal. El 2019 fue uno de los peores años en términos productivos. Se había perdido trabajo, se había encerrado empresas, se habían encerrado comercios, obviamente había crecido el desempleo. Entonces todo esto, donde estábamos en 2019, no es nuestra meta. De hecho, ganamos una elección diciendo, vamos a reconstruir la provincia después del neoliberalismo, así que ahora necesitamos, con la pandemia, recuperar lo de la pandemia y recuperar también lo que dejaron los gobiernos neoliberales de Macri y de Vidal. Es mucho trabajo el que nos espera, esa es la elección que tenemos que hacer ahora. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, gobernador, por este contacto con Canal 26. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, le quiero pedir para terminar a la gente que vaya a votar. Sí. Porque son elecciones difíciles en medio de una pandemia, estamos saliendo,
pero si uno no vota y no pone su opinión en la urna, termina decidiendo otro, no es que nadie decide otro. Así que a votar. Exactamente, a votar todos entonces el domingo. Muchísimas gracias, gobernador Axel Kicillof. Gracias a ustedes.